El libro Introducción a la Metafísica de Martin Heidegger, publicado originalmente en 1953 bajo el título Einführung in die Metaphysik, surge de una serie de conferencias que éste ofreció en la Universidad de Friburgo. Estas conferencias estaban dirigidas a estudiantes universitarios, por lo que su lenguaje combina un estilo didáctico con profundas reflexiones filosóficas. El propósito del libro es explorar la pregunta central de la metafísica: ¿por qué hay algo y no más bien nada? Mostrando que la metafísica no es solo un estudio abstracto, sino una forma de acercarse al sentido del ser y de la existencia humana. Heidegger considera que la filosofía occidental ha olvidado esta pregunta fundamental, enfocándose en problemas secundarios que se alejan de la esencia del ser. El texto sigue un hilo histórico y conceptual que va desde los presocráticos hasta la filosofía moderna. El autor analiza a los filósofos griegos como Parménides y Heráclito, señalando que tenían una comprensión más directa y auténtica del ser antes de que la tradición posterior transformara la pregunta del ser en problemas sobre conocimiento, sujeto y objeto. Esta transformación, según él, desvía a la filosofía del contacto con el ser mismo. A lo largo del libro, también desarrolla la idea de que el ser se manifiesta a través del lenguaje, y que la palabra no es un instrumento neutro, sino la verdadera casa del ser, lo que conecta el pensamiento y el lenguaje con la existencia humana. El estilo es poético y denso, y Heidegger utiliza términos clave con significados precisos, como Sein, ser, Dasein, existencia, y metafísica, que invita a reflexionar sobre la existencia, la nada y la relación entre pensamiento y lenguaje. El texto combina análisis histórico con reflexión filosófica, proponiendo preguntas abiertas más que respuestas definitivas, y prepara el terreno para su obra posterior, Ser y Tiempo, donde profundiza aún más en la existencia humana. Introducción a la metafísica. No se trata de un título, sino de una declaración de intenciones, de un gesto que despeja el terreno con la violencia contenida de quien se apresta a lo esencial. La obra, lejos de constituir un manual o un compendio, se erige como un camino, una senda de pensamiento que exige ser recorrida con la misma radicalidad con la que fue trazada. Su formato es el de una lección, sí, pero una lección que ha sido transfigurada en performance filosófica. El texto es la transcripción de un acontecer, del evento en que el preguntar mismo se despliega y se hace cargo de su propia historicidad. No se ofrece un sistema, sino un movimiento, no una doctrina, sino un método de interrogación que compromete al que interroga en la misma medida que a lo interrogado. La arquitectura del libro obedece a esta pulsión fundamental. Dividido en capítulos que son menos secciones temáticas que estaciones de un único y riguroso itinerario, su estructura refleja el ritmo del pensamiento que profesa. Comienza con la pregunta, con la pura formulación que la tradición había dado por respondida, o lo que es peor, por obvia. A partir de ahí, el trayecto se despliega como una destrucción, no en el sentido vulgar de aniquilación, sino en el de un desmontaje genealógico de los conceptos metafísicos heredados. Cada noción, cada categoría, es sometida a un escrutinio que busca rescatar la experiencia originaria que la hizo posible, experiencia que ha sido sepultada bajo capas de interpretación y trivialización.
El lenguaje, por tanto, no es un mero vehículo, sino el ámbito mismo donde esta batalla se libra. Cada término griego, cada etimología recuperada, es un intento de regresar al lugar donde la palabra y el ser coincidieron por primera vez. El objetivo que persigue esta travesía no es acumular saber, sino efectuar un retorno a la pregunta por el ser, y es aquí donde la propuesta heideggeriana adquiere su tono más urgente y a la vez más arcaico. Porque lo que se plantea es que la filosofía occidental, en su tránsito desde los presocráticos hasta la técnica moderna, ha olvidado lo que significa ser. No que haya fallado en responder la pregunta, sino que ha cesado de hacérsela, habiéndola sustituido por el estudio de los entes, de las cosas que son, dando por sentado que se comprende aquello en virtud de lo cual son. Este olvido no es una negligencia académica, es un destino histórico, una especie de noche que se ha abatido sobre el espíritu y que se manifiesta en la crisis del mundo contemporáneo, en su vacío, en su huida into la calculabilidad y el dominio técnico. La metafísica, así, no es un capítulo superado de la filosofía, sino su suelo no reconocido, y reintroducirla no es un ejercicio de erudición, sino un acto de necesidad extrema. Heidegger sitúa esta pregunta, ¿por qué es el ser y no más bien la nada?, en un lugar de radical precedencia. Es más fundamental que cualquier indagación científica o técnica porque constituye el presupuesto no examinado de todas ellas. La ciencia investiga los entes, sus propiedades, sus leyes, sus comportamientos. Opera dentro de un horizonte que da por descontado, que los entes son. Pero la pregunta por el ser de esos entes, por el hecho mismo de que haya algo en lugar de nada, por la luz en que los entes se muestran como tales, queda fuera de su método y de su competencia. La técnica, por su parte, se limita a la explotación de lo dado, a la optimización de recursos dentro de un marco de utilidad que nunca se cuestiona a sí mismo. Ambas, ciencia y técnica, son modos de tratar con lo que ya está ahí, pero son ciegas al misterio de que esté ahí. La pregunta por el ser, en cambio, es la que interroga por ese ahí, por la apertura misma dentro de la cual cualquier ente, incluido el que pregunta, puede comparecer. Es la pregunta que, al ser formulada, nos sitúa en el borde del abismo frente a la posibilidad siempre latente de la nada y que, por ello, confiere a la existencia humana su carácter de urgencia y de asombro. No se busca una respuesta definitiva, un principio último al modo de los antiguos. Se busca recuperar la capacidad de permanecer en la pregunta, de habitar en ella como en la morada propia del pensar auténtico. Este habitar es lo que, según Heidegger, puede salvarnos de la banalidad de un mundo que ha convertido lo extraordinario en disponible y lo misterioso en un problema a resolver. Esta interrogante, que irrumpe con la fuerza de lo elemental, no constituye una cuestión más dentro del repertorio filosófico, sino el fundamento mismo desde el cual todo preguntar puede surgir. Heidegger no la plantea como un ejercicio de especulación abstracta, sino como un gesto que desgarra el velo de la cotidianidad, forzando al pensamiento a situarse frente al enigma primordial. La pregunta no busca una causa en el sentido físico o cosmogónico, una explicación que remita a un primer motor o a una singularidad inicial. Su objetivo es desestabilizar la complacencia con la que se acepta la presencia del mundo, haciendo patente el escándalo ontológico que subyace a toda experiencia, que haya algo que el mundo sea en lugar de reinar la nada absoluta. Este asombro no es un estado psicológico, sino la disposición fundamental que permite al Dasein, al ser ahí humano, acceder a la comprensión de su propio ser como cuestión.
La importancia de la pregunta reside, pues, en su capacidad para reorientar la mirada desde lo que es, los entes, hacia el hecho mismo de que sea el ser. La distinción crucial, el eje sobre el cual gira toda la indagación heideggeriana, es la diferencia ontológica, la abismal separación y a la vez la íntima pertenencia entre el ser y los entes. Los entes son todo aquello que es la roca, el árbol, el animal, la herramienta, la obra de arte, el número, la divinidad. Son lo dado, lo disponible, lo que puede ser medido, clasificado, utilizado o estudiado. El ser, en cambio, no es un ente, ni el más elevado de ellos. No es una propiedad que pueda añadirse a un ente, como si se tratara de un atributo entre otros. El ser es aquello en virtud de lo cual los entes son comprendidos como entes. Es el acontecimiento de la presencia, la apertura o claro, en cuyo seno los entes se manifiestan, se muestran, adquieren sentido. Mientras que un ente puede ser interrogado en su qué, su esencia, sus características, el ser solo puede ser abordado en su cómo, en el modo en que se da, se retira o se sustrae en el mismo acto de hacer presentes a los entes. Esta diferencia fue velada por la metafísica tradicional, la cual, al identificar el ser con un ente supremo, Dios, la idea, la substancia, redujo la pregunta por el ser a una pregunta por un ente fundante, perdiendo así de vista la verdadera cuestión. Por ello, la pregunta ¿por qué hay algo y no más bien nada? No inquiere sobre el origen de los entes, sino que interpela el hecho mismo del haber. Ese hay no señala a un dador, sino que alude al don mismo de la presencia, al acontecer del ser que se otorga y, al otorgarse, funda el ámbito de lo ente. La nada, lejos de ser un mero concepto lógico de negación total, emerge aquí como la posibilidad radical que acompaña siempre al ser. La nada es el horizonte desde el cual el ser se recorta y se revela en su precariedad y gratuidad. Pensar la nada no es un ejercicio de nihilismo, sino la condición para aprehender la plenitud del ser como un don contingente, no necesario. Es esta confrontación con la posibilidad de la nada lo que confiere a la existencia su carácter de urgencia y de peso, liberándola de la trivialidad de lo meramente dado. La pregunta fundamental, por tanto, no espera una respuesta que la disuelva, sino que busca instalar al hombre en una relación esencial con el misterio que lo constituye, su propia capacidad para ser, para habitar la distancia entre el ser y los entes y para, en ese habitar, custodiar la verdad del ser que, en su retirada, hace posible el mundo. La hegemonía incuestionada del paradigma científico-técnico constituye, para la reflexión heideggeriana, la manifestación más palpable del olvido del ser. La ciencia, en su método riguroso y su eficacia indudable, opera dentro de un marco que da por supuesto su fundamento mismo: la presencia de los entes como objeto de investigación. Su mirada, necesariamente sectorial, se enfoca en regiones específicas de lo ente, la física en los cuerpos materiales, la biología en los organismos vivos, descomponiéndolos en sus estructuras y procesos para formular leyes que describan su comportamiento. Sin embargo, en este proceder, la ciencia da por sentado aquello que posibilita su propia actividad, el hecho de que esos entes sean y que se muestren de un modo determinado. La pregunta por el ser del ente, por el hecho mismo de que haya una apertura en la que la naturaleza pueda revelarse como un sistema calculable de fuerzas y masas, queda sistemáticamente excluida de su horizonte metodológico.
La ciencia pregunta qué es el ente y cómo funciona, pero es constitutivamente incapaz de interrogar por qué es, en última instancia, que hay ente y no más bien nada. Su éxito, precisamente, se mide por su capacidad para prescindir de esta cuestión, para progresar en el dominio de lo dado sin volver nunca sobre el misterio de su donación. La técnica, como realización práctica del proyecto científico, profundiza este olvido hasta llevarlo a su extremo ontológico. Si la ciencia se limita a no preguntar por el ser, la técnica activamente lo encubre al transformar el mundo en un fondo de reserva disponible para la ordenación y la explotación. El río ya no es experimentado en su ser como un poder natural que se muestra en su majestad o su furia, sino como una fuente de energía hidroeléctrica. El bosque deja de ser una densa presencia silvestre para convertirse en madera en stock, en un recurso calculado para la producción. En la esencia de la técnica moderna, que Heidegger designa como Gestel o imposición, yace un modo de revelar lo ente que lo desoculta exclusivamente en su condición de ordenable y útil. Este desocultamiento es, al mismo tiempo, un velamiento. Al mostrarse solo como recurso, el ente retira su propio ser, su misterio, su autonomía. La técnica, por tanto, no es un instrumento neutral, es un destino de la verdad, un modo en que el ser se acontece históricamente como un retirarse detrás de la pura disponibilidad de los entes. La urgencia de la pregunta por el ser se intensifica aquí, pues es sólo al confrontar la esencia de la técnica que el hombre puede liberarse de la ilusión de ser su mero operador y reconocerse a sí mismo como el lugar en el que esta disputa entre el ser y el ente se decide. Frente a este panorama, la metafísica recupera su estatus, no como una disciplina académica entre otras, sino como la pregunta que funda la historicidad misma del hombre. Su tarea no es acumular conocimientos sobre lo suprasensible, sino mantener abierta la interpelación por el origen, el sentido y la presencia del ser en todo lo que existe. Es la disciplina de lo fundamental, el cuestionamiento que, al remitirnos al hecho mismo de que haya mundo, nos sitúa en nuestra condición más propia. La metafísica es el recordatorio activo de que la comprensión del ser, aunque sea precaria y oscura, es lo que permite que los entes se nos presenten como lo que son. Sin este suelo de interrogación, la ciencia y la técnica se convierten en actividades ciegas, que progresan sin rumbo en un universo desprovisto de sentido, administrando un mundo al que han vaciado previamente de toda pregunta. La metafísica, en su gesto originario, es lo opuesto a lo superfluo. Es la necesidad extrema de un ser que, habiendo caído en el olvido, exige ser recuperado para que la existencia humana deje de ser una mera función dentro de un sistema y recupere su peso, su riesgo y su dignidad. Heidegger enfatiza con una severidad casi profética que esta pregunta no admite sustitutos. Ningún avance técnico, por revolucionario que sea, podrá jamás responderla, porque toda técnica presupone un mundo ya constituido de entes manipulables. Ningún descubrimiento científico, por profundo que resulte, podrá nunca abordarla, porque la ciencia opera dentro de los límites de lo ente. La pregunta por el ser es de un orden radicalmente distinto. Es la condición de posibilidad para que la ciencia y la técnica tengan un mundo sobre el cual operar. Sustituirla por soluciones técnicas o explicaciones científicas equivale a confundir el suelo con lo que se edifica sobre él, a tomar el síntoma por la cura. La crisis del mundo moderno, su desarraigo, su nihilismo, su angustia difusa, no es, en última instancia, una crisis técnica o política, sino una crisis del ser. Y, como tal, solo puede ser confrontada mediante un pensamiento que se atreva a remontarse a lo fundamental,
que acepte el riesgo de permanecer en la pregunta sin la garantía de una respuesta, custodiando el claro en el que el ser, al revelarse como misterio, concede a los entes su luz y al hombre su morada. Este olvido no fue un accidente en el camino del pensamiento occidental, sino el despliegue de un destino. La metafísica, desde Platón en adelante, había orientado su pregunta no hacia el ser mismo, sino hacia lo que el ser es en tanto ente. La idea platónica, la ousia aristotélica, la res cogitans cartesiana, la voluntad schopenhaueriana, cada una de estas respuestas fundamentales constituyó, a su manera, la instauración de un ente supremo en el lugar que correspondía al ser. Este gesto, que Heidegger denomina la ontoteología de la metafísica, consistió en la sustitución sistemática de la pregunta por el ser por la interrogación acerca del ente más elevado, del fundamento último de lo existente. El ser, así, fue progresivamente reducido a un concepto vacío, a la mera cópula es, en un juicio, o a la generalidad más abstracta y carente de contenido. Al ser confundido con un ente, aunque fuera el más general o el más perfecto, su diferencia específica, su modo de acontecer como pura presencia que se dona y se retira, quedó obliterada. La filosofía se convirtió en el estudio de los entes y de sus causas, perdiendo de vista el suelo desde el cual toda causalidad y toda entidad devienen significativas. Este no fue un error de razonamiento, sino un modo histórico en que el ser mismo se retiró, se veló para poder entregar los entes al dominio del cálculo y la representación. Las consecuencias de este olvido se manifiestan hoy con una claridad aterradora en el fenómeno del nihilismo. Si el ser es la fuente de todo sentido y valor, su ocultamiento conduce inevitablemente a la experiencia de que nada vale, de que no hay un fundamento último que otorgue dirección y peso a la existencia. La modernidad técnica es la realización consumada de este nihilismo. Un mundo donde todo es posible, pero nada es significativo, donde la eficacia y la productividad se han erigido en fines últimos, vaciando de contenido toda pregunta por el porqué. La angustia que Heidegger analiza no es un miedo ante algo determinado, sino el testimonio afectivo de este vaciamiento, la experiencia del Dasein frente a la nada, que subyace a un mundo de entes que han perdido su vínculo esencial con el ser. La cultura del entretenimiento, la aceleración sin propósito, la obsesión por lo novedoso, todas ellas son formas de huida ante este abismo, intentos desesperados por llenar con ruido y actividad el silencio que dejó la retirada del ser. No se trata de una crisis moral en el sentido convencional, sino de una crisis ontológica. El hombre ha perdido su morada en el ser y vaga entre objetos que, por más que acumule, no pueden devolverle el sentido que solo surge de habitar la pregunta por aquello que los hace posibles. Frente a esta condición, la tarea del pensamiento auténtico no puede ser la de ofrecer nuevas respuestas, nuevos sistemas o consuelos metafísicos. Su misión es infinitamente más modesta y a la vez más radical: reabrir la pregunta. Esto implica una doble labor de destrucción y de recuperación. Destrucción de los conceptos heredados, de las capas de interpretación que han endurecido y oscurecido la experiencia originaria del ser. Y recuperación, mediante un retorno al origen griego del pensamiento, de la fuerza interrogativa que late en los inicios. Pensar auténticamente no es acumular saber, sino aprender a permanecer en la pregunta,
a cultivar una actitud de escucha frente al ser, que siempre se dice de múltiples modos, en el arte, en la poesía, en el lenguaje, en el mismo hecho de existir como proyecto y posibilidad. Este pensamiento exige una lentitud que contradice la urgencia de la técnica, una pobreza que se resiste a la acumulación de información, y un valor para habitar la perplejidad sin claudicar ante la demanda de certezas inmediatas. Su recompensa no es un conocimiento posesivo, sino la posibilidad de volver a habitar el mundo de un modo más propio, de reconciliarse con el misterio de la propia existencia y, en esa reconciliación, preparar una nueva posibilidad histórica para el hombre, una en la que el ser pueda volver a mostrarse, no como un fundamento dogmático, sino como la pregunta que, al custodiar nuestro estar en el mundo, nos devuelve a la dignidad de ser sus pastores y no sus dueños. La pregunta por el ser, tal como ha sido desplegada, se revela ahora en su verdadera naturaleza, no como un problema a resolver, sino como un camino a transitar. No admite una respuesta conclusiva que pueda ser formulada como una proposición o un principio, porque cualquier enunciado de ese orden caería inevitablemente en la trampa de definir el ser como un ente, de objetivarlo y, por tanto, de traicionarlo. El ser no es algo que sea de una manera determinada, es el acontecer mismo del desocultamiento, el evento de la verdad que, al permitir que los entes comparezcan, se retira en favor de lo mostrado. Por ello, la pregunta solo puede ser habitada. Es una exploración filosófica que se reanuda con cada reflexión, con cada instante de genuino asombro, exigiendo una transformación en la misma manera de existir de quien pregunta. El pensamiento que aquí se requiere no es instrumental, no busca dominar su objeto, sino corresponder a él, seguir sus huellas, escuchar sus ecos en el lenguaje y en el mundo. Es un camino sin un destino final preconcebido, cuyo valor reside íntegramente en la fidelidad al recorrido, en la disposición a perderse en los desvíos que la propia pregunta va abriendo. Heidegger no conduce a un lugar, sino que señala una dirección, la de un retorno constante al origen de nuestro propio preguntar, a ese fondo oscuro y fecundo desde el cual el sentido brota y al cual, incesantemente, retorna. Esta indagación, por tanto, trasciende los límites de la erudición académica para convertirse en una interpelación vital. La invitación heideggeriana, dirigida tanto al lector del texto como al espectador que contempla las imágenes de este documental, es a emprender un cuestionamiento radical que no deje piedra sobre piedra en el edificio de certezas que la cotidianidad da por sentado. Se trata de poner en suspenso la actitud natural, esa que acepta el mundo como una colección de objetos evidentes, y de atreverse a experimentar la realidad misma como un enigma. ¿Por qué este mundo y no otro? ¿Por qué la existencia posee esta textura, esta opacidad, esta resistencia? ¿Qué es lo que late en el fondo de la aparente trivialidad de lo dado? Este cuestionamiento no es un ejercicio de escepticismo, sino todo lo contrario. Es un intento de recuperar la profundidad de lo real, de restaurar el espesor ontológico que la mirada utilitaria y científica ha aplanado. Al interrogar el ser, el hombre se interroga a sí mismo en su más íntima constitución, pues él es el ente para cuyo ser va la misma pregunta. Este movimiento no conduce a la desesperación, sino a una soberanía nueva, la de quien, habiendo reconocido la ausencia de un fundamento último dado, asume la libertad y la responsabilidad de ser el lugar donde la pregunta por el sentido se custodia y se renueva. Y es en este punto de máxima tensión interrogativa,
donde el pensamiento alcanza su máxima apertura y vulnerabilidad, que la reflexión debe dar un giro preparatorio. Si la pregunta por el ser es el horizonte, la experiencia que puede reconectarnos con su urgencia originaria es el asombro. No el asombro episódico ante lo novedoso o lo insólito, sino aquel que los griegos reconocieron como el origen de la filosofía. El pasmo sobrecogedor ante el hecho de que los entes sean. Un asombro que no se agota en la curiosidad por lo que las cosas son, sino que se hunde en el misterio de que sean. La existencia moderna se desarrolla bajo el imperio de una curiosidad superficial que ha sido elevada a virtud cultural. Esta curiosidad, que Heidegger analiza con precisión quirúrgica, no es el deseo inocente de saber, sino una pulsión inquieta por lo novedoso, una avidez que salta de un estímulo a otro sin profundizar en ninguno. Su objetivo no es la comprensión, sino la distracción, no la verdad, sino la ocupación. Es la mirada que desliza sobre las pantallas, que consume información como un fin en sí mismo, que busca en lo exótico o lo insólito un alivio para el tedio de una vida que ha perdido su centro gravitatorio. Esta actitud se satisface con respuestas prácticas o inmediatas, el cómo funciona una herramienta, el qué sucedió en un evento, el dónde encontrar un bien. Opera dentro de un horizonte que da el mundo por sentado, que nunca pone en cuestión el hecho mismo de que haya herramientas, eventos o bienes que buscar. La curiosidad es, en esencia, la forma que adopta el olvido del ser en la cotidianidad, una huida hacia adelante, una fuga en lo múltiple que evita la confrontación con la unidad abismal de la existencia. Frente a este torbellino, la reflexión filosófica se yergue como su antítesis radical. No avanza, sino que se detiene. No consume, sino que se demora. Su gesto fundamental es la pausa, la suspensión voluntaria de la urgencia práctica para permitir que el mundo se muestre en su pura facticidad. Donde la curiosidad ve objetos para usar, la reflexión filosófica se maravilla ante lo que simplemente es. Esta maravilla no es un éxtasis romántico, sino un estado de máxima atención y recepción, una apertura a lo extraordinario que late en el corazón de lo ordinario. Es la capacidad de ver una jarra de agua no como un recipiente, sino como el lugar donde se revela la donación del agua. De contemplar un árbol no como un recurso maderable, sino como un ente que se yergue en su opaca y silenciosa presencia, afirmando con su sola existencia el misterio del ser. Esta reflexión no busca una utilidad, porque su fin es intrínseco a su ejercicio. Es el acto mediante el cual el Dasein se recobra a sí mismo como el ente que tiene que habitar la pregunta por su ser. Es un preguntar que, al no orientarse a un resultado, se convierte en una forma de morar en la verdad. Heidegger enfatiza que solo esta reflexión profunda, esta pausa cargada de interrogación, permite abrir el camino a la metafísica. La curiosidad, con su ritmo frenético y su mirada dispersa, nunca podría franquear ese umbral, pues su naturaleza misma la condena a moverse siempre en la superficie de los entes. La metafísica, en cambio, exige un viraje radical de la existencia, un cambio de mirada que solo puede ser provocado por la reflexión. Es esta la que, al detenerse ante lo que es, hace surgir la perplejidad fundamental. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué yo, que me pregunto, también soy? Esta perplejidad es la llave que abre la puerta. No se trata de un mero primer paso que luego se abandona,
sino del suelo permanente sobre el que se edifica todo preguntar metafísico. Sin esta capacidad de asombro reflexivo, la metafísica se convierte en una técnica conceptual vacía, en un juego de abstracciones desconectado de la vida. Con ella, se transforma en la respuesta más honda a la condición del hombre moderno, un antídoto contra la dispersión, una llamada a recogerse en la única pregunta que, al no prometer respuestas fáciles, nos devuelve a la dignidad de ser los pastores del ser. La reflexión es, por tanto, el órgano de percepción de lo ontológico, el ojo interior que, al cerrarse a la multitud de los entes, se abre a la luz única del ser que, la distinción ontológica del ser humano, no reside en su inteligencia técnica, ni en su lenguaje complejo, ni siquiera en su conciencia moral. Estas cualidades, por notables que sean, constituyen derivaciones de una condición más originaria y radical, su capacidad de preguntar por el ser. Mientras que el animal está encapsulado en su ambiente, reaccionando a estímulos según patrones fijos de conducta, y mientras que los demás entes simplemente son lo que son sin cuestionárselo, el Dasein existe como una apertura que se trasciende constantemente hacia la cuestión de su propio fundamento. Esta capacidad interrogativa no es una facultad accesoria, sino el modo mismo en que el ser humano es en el mundo. Su existencia es un tener que ser, un proyecto que se comprende a sí mismo, aunque sea de modo preontológico en relación con el ser. La pregunta, ¿qué significa ser?, no es, por tanto, una elaboración cultural sofisticada, sino la expresión más propia de la naturaleza humana. Es lo que Heidegger denomina la relación óntico-ontológica. El hombre es el ente que, en su mismo ser, está en relación con el ser. Esta relación no es temática la mayor parte del tiempo, pero late como la pulsión subterránea que orienta y da sentido a todas sus demás actividades. Esta capacidad de interrogación fundamental, sin embargo, no surge del cálculo utilitario ni de la necesidad biológica. Es ajena a cualquier instinto de supervivencia o de dominio práctico. Por el contrario, emerge del asombro y se nutre de la contemplación. El asombro, como ya se ha establecido, es la experiencia que fractura la cotidianidad y suspende la lógica instrumental. En ese instante de detención, cuando la mirada se aparta de la utilidad de los entes para fijarse en el hecho mismo de su presencia, nace la pregunta auténtica. La contemplación no es aquí una actitud pasiva, sino la forma más intensa de actividad espiritual. Es el acto de mantener la mente y el corazón abiertos al misterio de lo real, resistiendo la presión de convertirlo todo en objeto de uso. Es en este espacio abierto por la contemplación donde el hombre puede escuchar el eco de su propia condición interrogativa. Esta capacidad, por tanto, no se desarrolla mediante la acumulación de datos, sino mediante el cultivo de una cierta pobreza, de un despojamiento que permite que lo esencial se manifieste. El ruido de la vida práctica debe ser silenciado para que la pregunta por el ser pueda resonar en su profundidad abismal. Heidegger sitúa esta capacidad no como un atributo abstracto, sino como el hilo conductor que teje la historia misma de la filosofía. Los grandes pensadores, desde los presocráticos hasta Nietzsche, no comenzaron con sistemas elaborados o con métodos preconcebidos. Comenzaron con una experiencia, el asombro ante el cosmos de los milesios, la perplejidad de Parménides ante el ser que es, el asombro de Platón ante las ideas, la admiración de Aristóteles ante la fisis. En cada caso, fue un encuentro con lo extraordinario de lo ordinario lo que desencadenó el pensar.
La historia de la filosofía no es, en su esencia, una sucesión de doctrinas, sino la crónica de diversas modalidades de esta experiencia fundamental. Lo que Heidegger realiza al conectar la capacidad interrogativa del hombre con esta tradición es mostrar que el filosofar auténtico no es una profesión, sino una vocación ontológica. Es la respuesta a una llamada que surge del ser mismo, una llamada que se ha formulado de modos diferentes a lo largo de la historia, pero que siempre apunta hacia la misma cuestión fundamental. El hombre es el ser que pregunta, porque es el lugar donde el ser se problematiza a sí mismo. Su grandeza y su misión consisten en mantener viva esta pregunta, en ser el ahí del ser, el claro donde la luz del ser puede brillar y al brillar, iluminar el sentido de todo lo que es. Al recuperar esta conexión originaria entre la capacidad de asombro y la historia del pensamiento, Heidegger no solo está describiendo una facultad humana, sino que está recordando al hombre contemporáneo su tarea más esencial en un mundo que ha preferido olvidar la pregunta para dedicarse exclusivamente a las respuestas. La naturaleza del ser se resiste a toda captura directa. Su manifestación nunca es equivalente a la de un objeto que puede ser puesto frente a la mirada y agotado en su descripción. Heidegger insiste en que el ser se da siempre de modo mediato, a través de los entes, pero sin confundirse con ellos. Su modo de aparecer es el retraimiento, la donación que, al mismo tiempo, se sustrae. Este carácter no es un defecto de nuestro conocimiento, sino la cualidad esencial del ser mismo, su profundidad misteriosa. El misterio no es aquí lo que aún no ha sido descubierto, sino lo que, por su propia naturaleza, no puede ser totalmente desvelado sin dejar de ser lo que es. Es la reserva inagotable que acompaña a toda revelación, el fondo oscuro que permite que haya claridad. Pensar el ser es, por tanto, aventurarse en un territorio donde lo más cercano, el hecho mismo de que seamos y que el mundo sea, es también lo más inaccesible. Esta proximidad lejana define la paradoja fundamental de la indagación ontológica. Aquello que nos es más íntimo es, al mismo tiempo, lo que se mantiene en la mayor lejanía, porque no es un algo que podamos objetivar, sino el horizonte mismo de toda objetivación. Frente a este misterio, la tarea de la filosofía adquiere un carácter singular. No puede aspirar a disipar completamente el enigma, como si el ser fuera un problema que pudiera ser resuelto con las herramientas adecuadas. Su labor es más bien la de un desocultamiento que al mismo tiempo respeta y preserva el ocultamiento. La filosofía debe desvelar el ser, sí, pero reconociendo que en todo desvelamiento opera un velamiento. Este es el significado profundo del concepto griego de aletheia, verdad, que Heidegger recupera, no como la mera correspondencia entre un juicio y un hecho, sino como el proceso en que lo ente sale del ocultamiento, pero donde el ocultamiento mismo permanece como sustrato necesario. La tarea del pensamiento es, entonces, conducir a los entes a su verdad, a su modo de mostrarse propio, pero haciendo visible en ese mismo acto la dimensión de misterio que los sustenta. La filosofía se convierte así en una guardiana del misterio, no porque renuncie al conocimiento, sino porque comprende que el conocimiento más profundo es el que reconoce sus propios límites y se abre a lo que lo excede. Esta tensión irreductible entre lo revelado y lo oculto
entre la luz del claro y la oscuridad del bosque que lo rodea, constituye el núcleo palpitante del pensamiento metafísico auténtico. La metafísica no es la superación de esta tensión, sino su mantenimiento consciente y riguroso. Es el pensar que habita en el entre, en la diferencia ontológica, sin intentar colapsarla mediante una síntesis dialéctica o una explicación totalizante. Esta tensión es lo que impide que la metafísica se cierre en un sistema dogmático y lo que la mantiene viva como pregunta permanente. Es la fuente de su fecundidad y de su incomodidad. En un mundo dominado por la lógica de la disponibilidad total, donde todo debe ser explícito, cuantificable y operable, la metafísica heideggeriana se erige como la defensa de lo implícito, de lo cualitativo y de lo inoperante. Su esencia es custodiar la apertura que hace posible cualquier encuentro con los entes, recordando que el sentido último no reside en lo que está plenamente a la mano, sino en el misterio que, al retirarse, nos concede un mundo para habitar. La verdad del ser no es, por tanto, una posesión, sino una relación, no un contenido, sino un acontecimiento que nos compromete en la medida en que aceptamos que lo esencial nunca se deja aprehender por completo, sino que solo se nos concede como un don que, al recibirlo, nos obliga a seguir preguntando. El asombro, en su estado puro, es una experiencia muda, una conmoción silenciosa ante el hecho abrumador de la existencia. Pero este silencio no es vacío, es una tensión cargada de sentido que clama por expresión. El lenguaje humano, en su origen más profundo, no nace de la necesidad práctica de coordinar tareas o señalar objetos. Eso sería reducir su esencia a mera herramienta, sino de la urgencia ontológica de nombrar lo experimentado, de fijar en el sonido articulado el estupor ante el mundo. La primera palabra no fue un imperativo utilitario, sino un acto de nombramiento reverencial, un intento de capturar en el símbolo la presencia deslumbrante de lo ente y el misterio de su ser. El lenguaje es, así, la respuesta orgánica al asombro, el órgano mediante el cual el Dasein trae a la palabra lo que se le ha revelado en su extrañeza fundamental. Cada concepto filosófico genuino, cada término que aspira a la precisión, es un eco de este impulso originario. No designar para controlar, sino nombrar para custodiar y comprender. En el principio no fue el verbo instrumental, sino el verbo contemplativo, la palabra como monumento erigido ante lo insondable. Heidegger lleva esta intuición a su consecuencia más radical al afirmar que pensar y hablar no son dos facultades separadas, sino una única y misma esencia. El pensamiento auténtico no precede al lenguaje para luego vestirse con él. Acontece en el lenguaje y como lenguaje. Es el lenguaje el que permite que la pregunta por el ser no sea solo una vaga intención mental, sino que exista, se articule y se comunique. La estructura misma de la lengua, sus tiempos verbales, su sintaxis, su capacidad para la interrogación, es ya una precomprensión del ser. El es, que une sujeto y predicado en todo enunciado, no es una cópula lógica vacía, sino el rastro lingüístico de la comprensión del ser. Por esto, la degradación del lenguaje, su reducción a jerga técnica, a eslóganes publicitarios, a puro intercambio de información, constituye una catástrofe ontológica. Un lenguaje empobrecido es un pensamiento empobrecido. Y un pensamiento empobrecido es la incapacidad de mantener abierta la pregunta por el ser.
La tarea del filósofo, entonces, se convierte también en una tarea del poeta. Rescatar la palabra de su trivialización, devolverle su peso y su resonancia, para que pueda volver a ser la morada de la pregunta fundamental. Es en este punto donde la poesía y la filosofía auténtica se revelan no como disciplinas distintas, sino como dos caminos que convergen en la misma cima. Ambas son los medios privilegiados para manifestar el asombro y la pregunta por el ser. La filosofía lo hace mediante el concepto que se mantiene en tensión con lo no conceptual. La poesía, mediante la imagen que evoca lo inefable. Ambas son formas de decir lo mismo, de nombrar lo innombrable, de señalar hacia el misterio sin pretender disolverlo. El poeta, como el filósofo, es un vigía del ser, alguien que escucha en el lenguaje los ecos de lo no dicho y los trae a la palabra, creando nuevos claros en el bosque de lo ente. En la poesía de Hölderlin o en los versos de Trakl, Heidegger encuentra la misma seriedad ontológica que en los fragmentos de Parménides. Un intento de responder a la llamada del ser, de expresar el asombro originario que funda nuestra humanidad. Filosofía y poesía son, por tanto, las dos alas de un mismo vuelo. El esfuerzo del hombre por habitar el lenguaje de un modo tan esencial que al hablar no hable de las cosas, sino que deje ser a las cosas en su verdad. En este decir que deja ser, el asombro se perpetúa y la pregunta por el ser encuentra su eco más fiel y duradero. El asombro se revela, así, no como un preludio sentimental, sino como la disposición fundamental que franquea el acceso a lo metafísico. Es el umbral donde la existencia cotidiana se quiebra y donde la mirada, liberada de la servidumbre a lo utilitario, puede por primera vez volverse hacia el hecho mismo de que hay mundo. Este tránsito no es un mero cambio de tema en la reflexión, sino una transformación radical en el modo de estar en el mundo. Quien se asombra deja de habitar la superficie de los entes para empezar a habitar la pregunta por su fundamento. El asombro es, por tanto, la puerta de entrada a la metafísica, porque es la experiencia que nos inicia en la relación auténtica con el ser, una relación de interrogación, de cuidado y de escucha. Sin este temple de ánimo, la metafísica degenera en un juego lógico o en un dogma. Con él se convierte en la respuesta más profunda a la dignidad del existir humano. Heidegger no propone aquí un método, sino una conversión. Solo el que ha sido tocado por el asombro está en condiciones de emprender el camino del pensar que conduce a la morada del ser. Habiendo establecido este fundamento afectivo y existencial, el pensamiento está ahora preparado para un viaje a los orígenes. El próximo movimiento exige un retorno histórico, no por nostalgia arqueológica, sino porque, en el origen de la filosofía occidental, el ser se dijo de un modo inaugural y todavía no obscurecido por los estratos de la tradición. Heidegger prepara al lector y al espectador para examinar a los primeros filósofos que, desde la frescura de un asombro no domesticado, profundizaron en esta pregunta con una radicalidad que la posteridad no ha logrado superar. Los presocráticos no son una etapa superada, sino la fuente a la que es necesario volver para reencontrar la fuerza del preguntar inicial. En sus fragmentos no se encuentran respuestas dogmáticas, sino el puro movimiento del pensar enfrentándose al enigma de lo real.
Ellos son los testigos privilegiados de un tiempo en que el lenguaje y el ser estaban más cerca, en que la palabra podía aún nombrar lo esencial sin mediaciones sofisticadas. Este retorno no es una huida del presente, sino la condición para encontrar un futuro para el pensamiento. Es así como se establece la transición necesaria al capítulo 3. La indagación está lista para desplazarse desde la condición de posibilidad del preguntar, el asombro, hacia sus primeras y más decisivas formulaciones históricas. El próximo segmento del camino nos conducirá al alba del pensamiento occidental, a cómo los primeros pensadores griegos comenzaron a formular la pregunta por el ser. Se tratará de acompañar a Parménides en su afirmación del es, a Heráclito en su comprensión del devenir como conflicto de opuestos, y a Anaximandro en su intuición de lo ilimitado. En ellos, la pregunta no era un tema abstracto, sino la respuesta a la interpelación directa del ser. Su pensamiento no era una teoría, sino un acontecer en la verdad. Al seguir sus huellas, no se rinde culto a lo arcaico, sino que se busca recuperar para el presente la potencia de un comienzo, la fuerza de un primer instante en que la filosofía, nacida del asombro, se atrevió a interrogar lo que siempre se da por sentado, el milagro simple y terrible de que algo sea. Martin Heidegger sitúa el origen del pensar filosófico no en una sucesión de doctrinas, sino en un acontecimiento, el momento en que los primeros pensadores griegos, aquellos anteriores a Sócrates, dirigieron su mirada más allá de los mitos y se atrevieron a interrogar lo que se da por fundamento. Los presocráticos, figuras como Tales, Anaximandro, Parménides, Heráclito, no se preguntaron por los entes particulares, sino por el ser mismo que los sustenta y los hace posibles. Su pregunta no fue ¿qué son las cosas?, sino ¿qué es aquello en virtud de lo cual las cosas son? Este giro constituye el nacimiento de la metafísica occidental, el instante en que el logos dejó de ser solo relato para convertirse en la recogida y custodia del ser. En ellos, el pensamiento no era una disciplina, sino una respuesta a la llamada de lo real. Un ponerse a la escucha del physis, ese emerger y permanecer que define lo ente en su totalidad. Este surgimiento de la filosofía no fue el resultado de un cálculo o una necesidad práctica. Brotó, como ya se ha establecido, de la experiencia primordial del asombro. Pero en los presocráticos, este asombro alcanzó una intensidad conceptual sin precedentes. Fue el asombro ante el cosmos como un todo ordenado y bello, pero también terrible en su indiferencia, ante el hecho de que el mundo se muestre como una armonía de opuestos, como un fuego eterno que se enciende y se apaga según medida. Su pensamiento era, en esencia, una forma de corresponder a este asombro, de traducir la conmoción ante lo existente en un decir que aspiraba a la verdad. No buscaban dominar la naturaleza, sino comprenderla, lo que significaba para ellos estar en acuerdo con su ley oculta, con su logos. La filosofía era, entonces, un camino de adecuación entre el decir humano y el ser del mundo. La diferencia abismal que traza entre el pensamiento presocrático y la filosofía posterior, especialmente a partir de Platón, reside precisamente en la orientación fundamental de la pregunta. Para los presocráticos, la verdad del ser, aletheia, era la meta. Su interrogante se dirigía a desocultar lo que se muestra, a dejar que lo ente apareciera en su ser. El pensamiento era un develar que respetaba el misterio de lo develado. En cambio, el pensamiento posterior, según el diagnóstico heideggeriano, inició un giro decisivo hacia el antropocentrismo y la utilidad.
La pregunta por el ser fue paulatinamente sustituida por la pregunta por el hombre, por su virtud, su conocimiento y su capacidad para dominar lo ente. La técne comenzó a overshadow la teoría. La verdad dejó de ser un desocultamiento para convertirse en una corrección del juicio, adequatio intellectus et rei. Y el ser se transformó en el objeto más general de una ciencia llamada ontología. Este olvido progresivo del ser como evento y su reducción a un concepto es el gran viraje que, para Heidegger, marca el destino de Occidente. Los presocráticos, en su frescura originaria, aún pensaban el ser como el presente que se dona y se retira, como el claro en el que los entes comparecen. No preguntaban para controlar, sino para habitar con mayor plenitud el misterio del mundo. Su legado, por tanto, no es un conjunto de respuestas arcaicas, sino una interpelación permanente a no confundir el progreso técnico con la profundidad del pensar. En el corazón del pensamiento presocrático, la figura de Parménides se yergue con la contundencia de un monumento. Su poema, del cual solo conservamos fragmentos, no propone una teoría más entre otras, sino que funda la posibilidad misma de la metafísica al establecer, con una radicalidad sin precedentes, la identidad entre el ser y el pensar. A través de la revelación de la diosa, Parménides traza dos vías: la de la persuasión, que acompaña a la verdad, y la de la opinión, poblada por los mortales que vagan sin rumbo. La vía de la verdad conduce a una afirmación desconcertante: el ser es y no puede no ser. De esta premisa fundamental se desprenden todos sus atributos. Es uno, ingénito e imperecedero, íntegro, inmóvil y sin fin. La multiplicidad, el cambio, el devenir, todo aquello que los sentidos nos presentan como realidad, son declarados por Parménides como mera apariencia, un camino equivocado e impensable. Solo la unidad del ser, eterna y compacta en sí misma, posee la plenitud de lo verdadero. Este gesto no es una negación caprichosa del mundo sensible, sino la consecuencia lógica extrema de priorizar el logos sobre la mera percepción. Si el ser es y el no ser no es, entonces el cambio, que implicaría el paso del ser al no ser o viceversa, resulta una imposibilidad lógica y ontológica. El rechazo parmenídeo al cambio como apariencia constituye el primer gran divorcio entre la verdad filosófica y la experiencia cotidiana. Para los mortales, el mundo es un flujo constante de nacimiento y corrupción. Para el pensador de Elea, esto es solo el reino de la opinión, un cúmulo de nombres convencionales vacíos de realidad sustancial. La multiplicidad y el devenir son ilusorios porque suponen una diferenciación y una temporalidad que el ser único y eterno no puede admitir. Esta postura, que podría parecer una negación de la vida, es en realidad el intento más audaz de pensar la realidad desde un principio absoluto, sin concesiones a lo contingente. Es la afirmación de que la auténtica realidad debe ser necesaria, eterna e inmutable, mientras que todo lo que nace y perece participa de una suerte de irrealidad fenoménica. En este sentido, Parménides no describe el mundo, sino que deduce las condiciones de posibilidad de todo lo que puede ser pensado con verdad. Heidegger, lejos de descartarlo como un dogmático, interpreta su doctrina como el inicio del pensamiento metafísico auténtico. Lo que ve en él no es la afirmación de un ente supremo,
sino la primera y más pura confrontación con el ereinis del ser en cuanto presencia. El es, parmenídeo, no es la cópula de un juicio, sino el nombre mismo del acontecer de la verdad, del desocultamiento que se sustrae a la caducidad y al cambio. La unidad del ser de la que habla Parménides no es para Heidegger una unidad numérica, sino la unidad del claro, Lichtung, del ámbito de presencia en el que algo puede aparecer como algo. Lo inmutable no es la estática de una sustancia, sino la constancia de este abrirse del claro. La aparente negación del devenir no es un error, sino la consecuencia de haber experimentado el ser en su pura actualidad, desvinculado de la sucesión temporal de los entes. En Parménides, el ser se piensa por primera vez en su diferencia radical con los entes, aunque esta diferencia aún no se tematice. Por ello, Heidegger lo considera un hito insuperable, el instante en que el pensamiento occidental, en su aurora, se abismó en la contemplación del ser mismo, estableciendo el estándar de radicalidad que toda filosofía posterior llevará como su deuda no saldada. El camino de Parménides no conduce a un lugar, sino al umbral mismo desde el cual se despliega todo preguntar. Frente a la esfera compacta e inmutable de Parménides, el pensamiento de Heráclito de Éfeso irrumpe como el fuego que todo lo consume y lo renueva. Donde el primero veía la unidad eterna del ser, el segundo proclama el flujo incesante del devenir. Su famoso aforismo, que no nos podemos bañar dos veces en el mismo río, no es una mera observación sobre la fugacidad, sino la expresión radical de una ontología del proceso. El río ha cambiado, y nosotros con él. La realidad no es un estado, sino un acontecer perpetuo. Para Heráclito, el ser no puede entenderse como algo estático, sino como un dinamismo fundamental regido por el logos, una ley oculta que se manifiesta como la tensión de opuestos. La guerra, Polemos, es el padre de todas las cosas, la strife que genera la armonía a través del conflicto. La salud y la enfermedad, la vida y la muerte, el día y la noche, no son realidades separadas, sino polos de una misma unidad dinámica. El ser, por tanto, no es una presencia fija, sino el propio proceso de aparecer y desaparecer, el juego eterno de ocultamiento y desocultamiento. Heidegger no lee a Heráclito como el simple antípoda de Parménides, sino como el pensador que, desde una perspectiva aparentemente opuesta, llega a una intimidad comparable con la verdad del ser. Si Parménides piensa el ser como pura presencia en su constancia, Heráclito lo piensa como el propio darse y retirarse que constituye la physis. El fuego no es un elemento físico, sino el símbolo de este constante transformar, de este arder en el que las cosas surgen y perecen según una medida divina. En esta concepción, el ser se revela no como un fondo permanente, sino como el acontecer mismo de la diferencia, el relámpago que, al brillar, hace visible el paisaje y, al apagarse, lo devuelve a la oscuridad. La aparente contradicción con Parménides se resuelve, desde la mirada heideggeriana, en una complementariedad profunda. Ambos piensan el ser desde el mismo asombro originario. Pero mientras uno lo hace desde el fulgor de su permanencia, el otro lo hace desde el ritmo de su temporalidad. La tensión entre Parménides y Heráclito, unidad de inmutabilidad versus devenir y cambio, constituye así
la pulsación primordial de la metafísica occidental. No se trata de dos errores que se neutralizan, sino de dos destinos del ser que se necesitan mutuamente para desplegar la totalidad de su enigma. Parménides custodia la verdad de que el ser, en cuanto tal, es y no puede no ser. Heráclito custodia la verdad de que el ser se da siempre en el tiempo, en el conflicto y en la transformación de los entes. Esta tensión irreductible es el motor que impulsará toda la filosofía posterior, desde Platón hasta Hegel. Martin Heidegger no busca resolverla, sino profundizar en ella, mostrando que en esta disputa entre lo uno y lo múltiple, entre lo permanente y lo fluyente, se juega la esencia de la historia del ser. La tarea del pensamiento no es elegir un bando, sino aprender a habitar esta grieta originaria, a mantenerse en la escisión que funda nuestra comprensión de lo real. En el corazón de lo inmutable late el devenir, y en el flujo constante del río persiste la ley que lo rige. Ambos pensadores, a su modo, señalan hacia el mismo misterio, el del ser que, al manifestarse, se sustrae, y que, al sustraerse, nos convoca a pensar. La confrontación entre Parménides y Heráclito, lejos de agotar la cuestión del ser, la profundiza hasta revelar su núcleo más esencial: el misterio. Ambos pensadores, desde sus aparentes antagonismos, convergen en un mismo reconocimiento tácito. Parménides, al afirmar la unidad inmutable del ser, no lo describe como un objeto disponible. Lo señala como aquello que se muestra en su pura evidencia, pero cuya plenitud inabarcable se sustrae a toda determinación finita. Su ser es una presencia tan absoluta que se vuelve impenetrable, un claro tan puro que ciega. Heráclito, por su parte, al proclamar el flujo universal, no ofrece una fórmula para dominar el cambio, sino que expone al pensamiento a la inestabilidad constitutiva de lo real. El fuego que todo lo gobierna es una medida que nunca puede ser fijada del todo, un logos que se dice ocultándose. En ambos casos, el ser se manifiesta, pero lo hace reteniendo su secreto. No se trata de un déficit del conocimiento, sino del modo propio en que el ser se da, como un desocultamiento que es, en su misma esencia, un reservarse. Los presocráticos no solucionan el enigma, lo instauran como la morada del pensar. Esta actitud funda la enseñanza más perdurable de la filosofía presocrática, que la pregunta por el ser es infinita. No es un problema a resolver, sino un camino a transitar, una búsqueda de sentido que permanece perpetuamente abierta. Para estos pensadores, la verdad no era una posesión, sino un acontecer del que el hombre participa. El filósofo no es el que tiene respuestas, sino el que custodia la pregunta, el que se mantiene en la escucha del logos que dispensa y retira el sentido. Esta búsqueda no tiene un término final, porque el ser mismo no es un objeto estático, sino el evento siempre renovado de la presencia. Cada época, cada pensador, debe reabrir esta pregunta desde su propia historicidad, pues el ser se dice de modos diferentes en cada destino del mundo. La filosofía presocrática nos lega, por tanto, no un sistema cerrado, sino el impulso originario de un interrogar que se renueva a sí mismo, que se alimenta de la perplejidad y que encuentra su honor en la fidelidad a la pregunta misma, no en la ilusión de una respuesta definitiva. Heidegger enfatiza esta intimidad constitutiva entre el pensar auténtico
y el misterio. La verdad, en su sentido originario, no es la mera acumulación de datos correctos o la correspondencia de un juicio con un hecho. Es, primordialmente, apertura. Es el acto de dejar que lo ente sea lo que es, de permitir que se muestre en su propio ser. Este dejar ser implica necesariamente un reconocimiento de lo que permanece velado, del fondo de misterio que posibilita todo desvelamiento. El pensamiento que solo busca controlar y calcular cierra esta apertura. Reduce lo ente a objeto disponible y pierde toda relación con el ser. El pensar meditativo, en cambio, es el que acepta habitar en la proximidad del misterio. Es un pensar que cuestiona, que espera, que escucha. Su mayor logro no es una conclusión, sino la capacidad de mantener abierto el claro en el que el ser puede acontecer. Así, la tarea del filósofo no es disipar la oscuridad, sino aprender a ver en ella, a reconocerla como el elemento mismo de la verdad. En esta intimidad entre pensar y misterio, el hombre recupera su lugar más propio, no como el señor de lo ente, sino como el pastor del ser, el custodio de esa apertura infinita donde el sentido, al revelarse como don, nos convoca a una responsabilidad sin fin. El tránsito del asombro silencioso a la palabra articulada constituye el acto fundacional del filosofar. Los presocráticos no solo experimentaron la conmoción ante el ser, se vieron impelidos a nombrarla, a forjar un lenguaje capaz de albergar la magnitud de su hallazgo. En los fragmentos de Anaximandro, el apeiron, lo ilimitado, emerge no como un concepto técnico, sino como un término que busca capturar lo que escapa a toda determinación. Parménides elige la forma del poema hexamétrico, el vehículo de lo sagrado, para transmitir la revelación de la diosa sobre el ser uno e inmutable. Heráclito, por su parte, talla sus aforismos como relámpagos que iluminan brevemente la unidad de los opuestos en el logos. En cada caso, el lenguaje es sometido a una tensión extrema, forzado a significar más allá de su uso cotidiano, a convertirse en la morada de una verdad que desborda lo inmediato. No se trata de describir el mundo, sino de responder a su interpelación más honda, de encontrar las palabras que puedan ser dignas del misterio que se ha hecho patente. Heidegger interpreta este momento no como el simple inicio de la filosofía, sino como la primera y decisiva apertura del lenguaje a lo metafísico. En el decir presocrático, la palabra logos deja de ser un mero instrumento de comunicación para transformarse en el ámbito donde el ser se hace comprensible. Comprendible, sin embargo, de un modo siempre parcial y alusivo. El lenguaje no encapsula al ser, sino que señala hacia él, lo evoca, crea un claro en el que puede comparecer. Esta es la paradoja esencial. El lenguaje permite que el ser se manifieste, pero al mismo tiempo reconoce que no puede aprehenderlo por completo. La palabra ser misma no define su referente, sino que abre una pregunta. En los presocráticos, el lenguaje filosófico nace con esta conciencia de su propia limitación constitutiva. Es un decir que sabe que lo dicho siempre excede al decir, que el ser se retira en la misma medida en que se dona a la comprensión. Por esto, su lenguaje es esencialmente poético, no en el sentido estético, sino en el de poiesis, un traer a la presencia
lo que de otro modo permanecería oculto. Es así como el lenguaje poético y filosófico revelan un origen común, la necesidad imperiosa de expresar lo que asombra y sobrepasa lo cotidiano. Ambos surgen del exceso de sentido, de la experiencia de que la realidad es más densa y enigmática de lo que la pragmática del día a día admite. La poesía no decora la realidad con metáforas. La filosofía no la reduce a conceptos. Ambas son esfuerzos paralelos por responder a la misma llamada, por encontrar una forma de decir que sea fiel al misterio de lo que es. El poeta y el filósofo son, en este sentido, aliados en un mismo combate, el de rescatar al lenguaje de su trivialización, de devolverle su poder de revelación. Frente a un mundo que reduce el lenguaje a mero instrumento de cálculo y control, la herencia presocrática nos recuerda que su vocación más profunda es otra, ser el eco de lo inefable, la huella en la arena que señala el paso de lo sagrado. En este decir que siempre dice más de lo que dice, el ser encuentra su resonancia y el hombre su vocación de ser su intérprete. El diálogo con los presocráticos culmina con una comprensión decisiva. Su pensamiento no constituye una etapa superada, sino el suelo nutricio sobre el cual se erigirá toda la metafísica posterior. Heidegger cierra este capítulo señalando que en los fragmentos de Parménides, Heráclito y Anaximandro se pone la base, o más precisamente, se abre el claro para todo preguntar filosófico venidero. Ellos no elaboraron sistemas completos, pero sí establecieron el tono, la dirección y la radicalidad de la pregunta por el ser. Su grandeza reside en haber pensado desde la proximidad misma del desocultamiento, en haber escuchado el logos del ser antes de que éste se oscureciera bajo el peso de la lógica y la técnica conceptual. En ellos, la metafísica no es aún una disciplina, sino un acontecer, un evento en el que el ser se dice y el hombre responde con su pensamiento. Este origen no es un punto histórico que quede atrás, sino una fuente a la que es necesario retornar constantemente para reanimar un pensar que, en su desarrollo histórico, no ha dejado de alejarse de su propio fundamento. Con este horizonte abierto, la travesía se prepara para un giro fundamental. El próximo movimiento nos conducirá al momento en que la pregunta por el ser sufre una transformación decisiva, su sistematización. El pensamiento da un giro decisivo cuando abandona la fragmentaria profundidad de los presocráticos y se encamina hacia la construcción de sistemas comprensivos. Heidegger presenta a Platón y Aristóteles no como meros continuadores, sino como los filósofos que, al consolidar y sistematizar la pregunta por el ser, fundan la tradición metafísica occidental en su sentido canónico. En ellos, la interrogación sobre lo que es adquiere un método, un vocabulario técnico y una ambición de totalidad que marcará el destino del pensamiento europeo. Si los presocráticos habían abierto el claro, Platón y Aristóteles erigen en él las primeras grandes estructuras conceptuales, edificios de pensamiento destinados a albergar y, a la vez, a delimitar la comprensión de lo real. Este movimiento de sistematización representa tanto un logro monumental como, según la lectura heideggeriana, el inicio de un olvido, el de la pregunta por el ser en favor de la determinación de los entes. La búsqueda de fundamentos universales une a ambos pensadores, pero sus caminos se bifurcan de manera fundamental. Platón, tras el rastro socrático, orienta la mirada filosófica hacia un ámbito trascendente, el mundo de las ideas, Eide,
Para él, la verdadera realidad, el ser auténtico, no reside en el flujo de lo sensible, el mundo del devenir heraclíteo, sino en estas formas eternas, inmutables y perfectas, que son accesibles solo a la razón, nous. Lo que llamamos realidad tangible es una mera sombra o copia imperfecta de estas esencias. El ser se identifica así con lo ideal, lo universal y lo separado. La tarea de la filosofía se convierte en una reminiscencia, y sí, anamnesis, un ascenso dialéctico desde la apariencia sensible hacia la contemplación de lo inteligible. Aristóteles, su discípulo más brillante, ejecuta una corrección inmanente, aunque no abandona la noción de forma, eidos. La ancla inextricablemente a la materia en la constitución de la sustancia concreta, ousia. Su mirada se fija en los entes individuales, este hombre, este caballo, y busca desentrañar en ellos las causas de su ser. La filosofía primera se define ahora como la ciencia del ente en cuanto ente, un estudio de lo que es a través de sus principios y causas. El ser ya no está en un más allá ideal, sino que se manifiesta en la actualidad. Energeia, de los seres concretos del mundo. Esta dualidad de enfoques, la trascendencia platónica y la inmanencia aristotélica, se convierte en el marco de referencia inexorable de toda metafísica posterior. Durante siglos, el pensamiento occidental oscilará entre estos dos polos, intentando sintetizarlos o decantándose por uno de ellos. La filosofía medieval debatirá si los universales son reales, como las ideas platónicas, o existen solo en el intelecto. La filosofía moderna discutirá la primacía de la sustancia o de la idea. Heidegger observa que, en este gigantesco esfuerzo por clasificar y fundamentar los entes, la pregunta inicial por el sentido del ser, la que latía en los presocráticos, queda progresivamente sepultada. El ser se convierte en el concepto más general, en la propiedad común a todo lo que es, perdiendo su carácter de evento y de don. La metafísica se instala así en lo que Heidegger llamará la ontoteología, la búsqueda de un fundamento supremo, theos, para lo ente, on, olvidando preguntar por el ser mismo que posibilita tal fundamentación. La introducción al pensamiento clásico es, por tanto, la presentación del momento en que la filosofía, al volverse sistemáticamente poderosa, inicia también su largo alejamiento del asombro originario. Con Platón, el pensamiento da un paso decisivo que resonará a lo largo de los siglos. La escisión de la realidad en dos órdenes irreconciliables. Por un lado, el mundo sensible, cosmos, aistetos, el reino de lo que percibimos a través de los sentidos, un ámbito de continuo devenir, de generación y corrupción, donde todo es sombra y apariencia, un flujo incesante que confirma la intuición heraclítea. Frente a él,
y como su fundamento oculto se alza el mundo de las ideas. Cosmos noetos, la realidad verdadera, eterna e inmutable. Estas ideas, la justicia en sí, la belleza en sí, la igualdad en sí, no son conceptos en la mente, sino entidades ontológicas objetivas que existen en un plano trascendente. Constituyen la esencia, ousia, de todo lo que existe en el mundo sensible, que no es más que una copia imperfecta y participante, metexis, de aquel modelo perfecto. En esta distinción radical, el ser verdadero, el ser en su plenitud, es desplazado del mundo del cambio y la multiplicidad y reubicado en la esfera de lo ideal, lo universal y lo eternamente idéntico a sí mismo. Heidegger analiza este giro como el momento en que la pregunta por el ser es elevada al plano trascendental. La indagación ya no se centra en el ser de los entes concretos que nos rodean, sino en aquello que los fundamenta más allá de toda experiencia posible: las ideas. Platón vincula así la esencia del ser a las nociones de eternidad y perfección. Ser, verdaderamente, significa ser inmutable, incorruptible y perfecto. Lo que nace y perece, lo que está sujeto al cambio, participa del no ser en la medida de su imperfección. Esta identificación del ser con lo estático y lo absoluto marcará profundamente el destino de la metafísica occidental, orientándola hacia la búsqueda de un fundamento último que trascienda la temporalidad y la finitud. La filosofía se convierte, entonces, en un esfuerzo por ascender desde la caverna de lo sensible hacia la luz cegadora de lo inteligible, en un camino de purificación, catarsis, del alma que le permita acceder a la contemplación, teoría de lo que siempre es. La filosofía platónica, en su núcleo esencial, busca comprender el fundamento del ser más allá de lo perceptible. Su pregunta fundamental ya no es simplemente ¿qué es esto?, sino ¿qué es lo que hace que esto sea lo que es, a pesar de su apariencia cambiante? La respuesta reside en la idea. La filosofía se constituye así como una empresa de desvelamiento de lo permanente tras lo transitorio, de lo uno tras lo múltiple, de lo verdadero tras lo aparente. Sin embargo, para Heidegger, en este grandioso intento de asegurar un fundamento estable para el ser, se produce una pérdida crucial. El ser deja de ser experimentado como el evento de su propio desocultamiento, aletheia, en el aquí y el ahora del mundo, para ser concebido como una presencia constante y estática en un más allá inteligible. La verdad deja de ser un acontecer para convertirse en corrección, ortotes, en la adecuación del juicio a una realidad eterna. Este giro platónico, aunque funda la filosofía como sistema, es para Heidegger el inicio del olvido de la pregunta por el sentido del ser en su dimensión temporal y histórica. Un olvido que la metafísica posterior heredará y profundizará. Si Platón elevó la mirada hacia un cielo trascendente de ideas, Aristóteles la redirige con fuerza hacia la tierra de los entes concretos. Su filosofía es un meticuloso examen de lo que hay, una indagación sobre los seres individuales que pueblan el mundo y las propiedades que los definen.
donde su maestro buscaba el fundamento en un más allá eterno. Aristóteles lo persigue en la inmanencia de la sustancia. Ousia. Este concepto se erige como el pilar central de su ontología. La ousia es aquello que es por sí mismo, el sujeto último de toda predicación, lo que subyace a los cambios y da unidad e identidad a un ente a lo largo del tiempo. No es una idea separada, sino la forma concreta, morfe, inherente a la materia, hile, en un compuesto individual. Este caballo, este árbol, este ser humano. Con este giro, Aristóteles ancla la pregunta por el ser en lo singular y tangible, desplazando el foco desde lo universal separado hacia la realidad sustancial del ente en su presencia inmediata. Para dar cuenta del dinamismo de lo real, Aristóteles introduce una distinción fundamental, la entre acto, energeia, y potencia, dinamis. El acto es la realización plena de lo que un ente es, su forma actualizada y en ejercicio. La potencia es la capacidad latente, la posibilidad inherente de llegar a ser algo que aún no se ha actualizado. La bellota es, en acto, una bellota, pero en potencia, un roble. Este par conceptual le permite a Aristóteles pensar el cambio no como una ilusión contra Parménides, ni como un flujo caótico contra una lectura superficial de Heráclito, sino como el proceso teleológico por el cual un ente pasa de la potencia al acto, actualizando la forma que le es propia. El ser, por tanto, no es solo lo que actualmente es, sino también el horizonte de sus posibilidades, el despliegue de su finitud orientada hacia un telos. Heidegger interpreta a Aristóteles como el pensador que, sin abandonar la búsqueda del fundamento, trae el ser al terreno de lo concreto y lo temporal. En la ousia y en la distinción entre acto y potencia, Heidegger ve un esfuerzo por pensar el ser como presencia, Anwesenheit, y como el proceso mismo de su manifestación. La ousia no es un sustrato estático, sino el modo en que un ente se mantiene en su ser, persevera en su presencia. El paracto, potencia, por su parte, es leído como una manera originaria de comprender la temporalidad del ser. El ser no es solo lo presente, sino también lo que, estando ausente como actualidad, está presente como posibilidad, configurando así el horizonte temporal del ente. Sin embargo, también señala que, al centrarse en la ousia como el ente supremo y en la actualidad como el modo primario del ser, Aristóteles consolida una comprensión del ser como presencia constante, preparando el terreno para que la metafísica posterior olvide la pregunta por el sentido del ser en favor del estudio de los entes y sus propiedades. No obstante, en su análisis de la physis, como aquello que tiene en sí mismo el principio del movimiento y del reposo, Aristóteles conserva, para Heidegger, un eco lejano de la experiencia presocrática del ser como surgir y permanecer. La confrontación entre Platón y Aristóteles constituye la fractura fundacional sobre la que se edificará el pensamiento occidental. No se trata de una mera discrepancia doctrinal, sino de una escisión en la comprensión misma de la realidad y del ser. Platón erige su filosofía sobre el principio de la trascendencia. Para él, la verdad y el fundamento
residen en un más allá inteligible, en el mundo eidético de las ideas, eterno e inmutable. Lo sensible, el mundo del devenir y la multiplicidad, es una sombra, una copia degradada, cuya realidad depende de su participación en ese ámbito superior. El ser auténtico es, por tanto, lo universal separado, lo que escapa a la corrupción del tiempo y a la particularidad de la materia. La filosofía se convierte en un ejercicio de ascenso, un alejamiento de lo concreto en busca de lo absoluto. Aristóteles, en un gesto de corrección radical, pivota hacia la inmanencia. Su mirada se clava en la concreción del ser, en la ousia primera que es el individuo compuesto de materia y forma. El fundamento no está en un cielo de ideas, sino en la actualidad de los entes que pueblan el mundo. La forma, eidos, no es trascendente, sino inmanente a la cosa misma, aquello que la hace ser lo que es. Donde Platón veía dos mundos, Aristóteles ve dos aspectos de una misma realidad: la potencia y el acto, el despliegue de lo real en su dinámica interna. El ser se manifiesta en y a través de lo singular, y la tarea de la filosofía es desentrañar las causas y los principios que operan en la physis, en lo que surge y permanece por sí mismo. Heidegger señala que esta tensión irreductible entre trascendencia e inmanencia, entre el mundo de las ideas y el mundo concreto, no es un problema superado, sino el eje central en torno al cual gira toda la historia de la metafísica. El pensamiento posterior oscilará perpetuamente entre estos dos polos. El neoplatonismo, la filosofía medieval con su debate sobre los universales, el racionalismo cartesiano e incluso el idealismo alemán son, en el fondo, variaciones del impulso platónico hacia lo trascendente. El empirismo, el materialismo y ciertas corrientes de la filosofía analítica, por su parte, pueden rastrear su linaje hasta la insistencia aristotélica en la primacía de lo concreto y lo sensible. Esta dialéctica configura el ritmo cardíaco de la tradición filosófica. Juntos, estos dos planteamientos antagónicos forman la base indisoluble de la tradición metafísica occidental. Platón lega la pregunta por el fundamento último y la aspiración a lo absoluto. Aristóteles, el método de análisis de lo real y la confianza en la experiencia del mundo. Sin embargo, para Heidegger, en esta gigantesca síntesis yace también el germen del olvido. La pregunta por el sentido del ser, la que animaba a los presocráticos, queda subsumida en la disputa sobre la naturaleza de los entes y su fundamentación. El ser se convierte en el concepto más general, Aristóteles, o en la idea más elevada, Platón, perdiendo su carácter de evento y de don. La metafísica se instala así en la ontoteología, y la tensión entre lo trascendente y lo inmanente pasa a ocupar el lugar de la pregunta originaria por la verdad del ser. Este es el legado ambivalente que la filosofía clásica entrega a los siglos venideros. Con Platón y Aristóteles, el lenguaje filosófico sufre una transformación decisiva. Deja de ser el vehículo oracular y fragmentario del asombro para convertirse en un instrumento de precisión conceptual. Platón, a través del diálogo, estructura el discurso como una búsqueda colectiva de definiciones,
forzando a las palabras a trascender su uso cotidiano para capturar la esencia inmutable de las ideas.